Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Quiero continuar con la lectura del Tuareg, la historia de Gazel Sayá, el cazador. El puesto militar de Adoras ocupaba un oasis en forma de triángulo, poco más de un centenar de palmeras y 4 pozos, en el corazón mismo de un extensísimo río de dunas, por lo que podía considerarse un auténtico milagro de supervivencia, amenazado constantemente por la arena que lo cercaba, protegiéndolo del viento, pero convirtiéndolo por ello mismo en una especie de horno que en los mediodías alcanzaba a menudo los 60 grados centígrados. Las 3 docenas de soldados que componían la guarnición pasaban la mitad de su vida maldiciendo su suerte a la sombra de las palmeras y la otra mitad paleando arena en un desesperado esfuerzo por hacerla retroceder y mantener libre la estrecha pista de tierra que les permitía comunicarse con el mundo exterior, recibiendo provisiones y correspondencia una vez cada 2 meses. Desde que 30 años atrás a un coronel enloquecido se le ocurrió la absurda idea de que el ejército debía controlar aquellos 4 pozos, que eran por otra parte los únicos existentes en casi 100 kilómetros a la redonda. Adoras se había convertido en el destino maldito, tanto para las tropas coloniales primero como para las nativas en la actualidad, y de las tumbas que se alzaban al extremo del palmeral, 9 se debían a muerte natural y 6 al suicidio de quienes no habían soportado la idea de sobrevivir en semejante infierno. Cuando un tribunal dudaba entre enviar a un reo al paredón, condenarlo a prisión perpetua o conmutarle la pena por 15 años de servicio obligatorio en Adoras, tenía la plena conciencia de lo que hacía. Por más que dicho reo considerase en un principio que con la conmutación habían querido favorecerle, para el capitán Khalef el-Fassi, comandante en jefe de la guarnición y autoridad suprema en una región tan extensa como Media Italia, pero en la que no vivían más allá de 800 personas, los 7 años que llevaba en Adoras constituían el castigo por haber asesinado a un joven teniente que amenazó con descubrir las irregularidades de las cuentas del regimiento en su destino anterior. Condenado a muerte, su tío, el famoso general Obeid el-Fassi, héroe de la independencia, había conseguido, gracias a que había sido uno de sus ayudantes y hombres de confianza durante la Guerra de Liberación, que se le permitiera rehabilitarse en un destacamento al que no se podía enviar a ningún otro militar de carrera que no se encontrase en parecidas circunstancias. 3 años antes, y basándose únicamente en los expedientes que obraban en su poder, el capitán Khalef había llegado a la conclusión de que los componentes de su regimiento sumaban más de una veintena de muertes, 15 violaciones, 60 atracos a mano armada y un incontable número de robos, estafas, deserciones y delitos de menor cuantía, por lo que, para dominar a semejante tropa, había tenido que echar mano a toda su experiencia, astucia y violencia. El respeto que infundía tan solo era superado por el que imponía su hombre de confianza, el sargento mayor Malik el-Haideri, un hombre delgado, diminuto y aparentemente endeble y enfermizo, pero tan cruel, astuto y valiente que había logrado controlar a semejante pandilla de bestias, sobreviviendo a 5 intentos de asesinato y 2 duelos a cuchillo. Malik era la muerte natural, más normal en Adoras, y 2 de los suicidados se volaron los sesos solo por no seguir sufriéndolo. Ahora, sentado en la cumbre de la más alta duna que dominaba el oasis por el este, de más de 100 metros de altura, dorada por el tiempo y endurecida en su corazón hasta convertir la arena casi en piedra, el sargento Malik observaba sin interés cómo sus hombres paleaban arena de las jóvenes dunas que amenazaban con anegar el más apartado de los pozos, hasta que enfocó los prismáticos hacia el solitario jinete que había hecho su aparición montando un blanco mejarí, y avanzaba sin prisas, abriéndose camino en dirección al puesto. Se preguntó, ¿qué buscaría un targuí por aquellos andurriales?
cuando hacía 6 años que habían dejado de frecuentar los pozos de Adoras, evitando todo contacto con sus ocupantes. Las caravanas beduinas llegaban cada vez más espaciadamente, hacían aguada, descansaban un par de días en el extremo más apartado del oasis, procurando ocultar a sus mujeres y no rozarse en absoluto con los soldados, y reemprendían la marcha suspirando aliviados si no habían surgido incidentes. Pero los tuareg no, los tuareg, cuando frecuentaban los pozos, plantaban cara, altivos y desafiantes, y permitían que sus mujeres anduvieran de un lado a otro con el rostro descubierto y los brazos y las piernas al aire, indiferentes al hecho de que aquellos hombres no hubieran disfrutado de una mujer en años, y echando mano de sus fusiles y sus afiladas gumias cuando alguno trataba de sobrepasarse. Por eso, cuando 2 guerreros y 3 soldados murieron en una riña, los hijos del viento prefirieron apartar el puesto militar de su camino. Pero ahora aquel jinete solitario avanzaba decidido, abordaba la última cresta, se recortaba contra el cielo del atardecer con su ropaje al viento y se adentraba al fin entre las palmeras, deteniéndose junto al pozo norte, a un centenar de metros de los primeros barracones. Se dejó deslizar sin prisas por la duna, atravesó el campamento y llegó junto al targuí, que abrevaba su camello, capaz de beber 100 litros de agua en una sola sentada. Aselam aleikum, Metulem, Metulem, replicó Gazel. Buena bestia traes, y muy sedienta. Venimos de lejos. ¿De dónde? ¿Del norte? El sargento Malik el Haideri odiaba el velo targuí, porque se preciaba de conocer a los hombres y saber por la expresión de sus rostros cuándo decían la verdad y cuándo mentían, pero con los tuareg esa posibilidad nunca existía, pues apenas dejaban a la vista una rendija para los ojos que entrecerraban y empequeñecían a propósito al hablar. La voz sonaba también distorsionada y por lo tanto se vio en la obligación de aceptar por buena la respuesta, ya que, en efecto, le había visto llegar del norte y no tenía razón para sospechar que Gazel se hubiera preocupado por dar una gran vuelta y permitir que le vieran avanzar desde aquella dirección, la opuesta a la que en realidad traía. ¿Hacia dónde te diriges?, le preguntó. Al sur, contestó Gazel. Había dejado ya que su montura quedara despatarrada con la tripa rebosante de agua, satisfecha y abotagada, y se dedicaba a la tarea de reunir ramas y preparar una pequeña hoguera. Puedes comer con los soldados, le dijo Malik. Le hizo notar Gazel. Puedes comer con los soldados, le hizo notar. Gazel destapó un pedazo de manta y dejó al descubierto medio antílope, aún jugoso y cubierto de sangre seca. Tú puedes comer conmigo si lo deseas, a cambio de tu agua. El sargento mayor Malik advirtió que su estómago daba un salto. Hacía más de 15 días que los cazadores no conseguían una pieza, pues con los años las habían ido alejando de los alrededores, y no conocía entre sus soldados ningún beduino auténtico, conocedor del desierto y sus habitantes. El agua es de todos, le dijo, pero acepto con gusto tu invitación. ¿Dónde lo cazaste? Gazel sonrió para sus adentros, a lo gordo de la trampa. Al norte, le dijo. Había reunido ya la leña que necesitaba y tomando asiento sobre la manta de su montura, extrajo pedernal y mecha. Pero Malik le ofreció una caja de cerillas. Usa esto, le dijo, es más cómodo. Luego rechazó con un gesto. Quédatela, tenemos muchas en el almacén. Había tomado asiento frente a él y le observaba mientras clavaba las patas del antílope en la baqueta de su viejo fusil, disponiéndose a asarlas lentamente a fuego bajo. ¿Buscas trabajo en el sur? Busco una caravana. No es época de caravanas, las últimas pasaron hace un mes. La mía me aguarda, fue la enigmática respuesta, y como advirtió que el sargento le miraba fijamente sin comprender, añadió en el mismo tono. Hace más de 50 años que me aguarda. El otro pareció caer en la cuenta y le observó con mayor detenimiento. ¿La gran caravana?, exclamó al fin.
¿Vas en busca de la gran caravana de la leyenda? Estás loco. No es una leyenda, mi tío iba en ella, y no estoy loco. Mi primo Suleimán, que se la pasa el día cargando ladrillos por un jornal miserable, sí que está loco. Ninguno de los que fueron en busca de esa caravana regresó con vida. Gacel señaló con un gesto de la cabeza las tumbas de piedra que se adivinaban entre las dispersas palmeras al fondo del oasis. No estarán más muertos que esos, y señaló con el dedo. Y si la hubieran encontrado serían ricos para siempre. Pero la tierra vacía no perdona, no hay agua ni vegetación que sirva de pasto a tu camello, sombra que te cobije o referencia alguna que valga para orientarse. Es el infierno. Lo sé, admitió el Targuí. Estuve allí 2 veces. ¿Estuviste en las tierras vacías?, repitió incrédulo. 2 veces. El sargento Malik no tuvo necesidad de verle el rostro para comprender que decía la verdad, y un nuevo interés nació en él. Llevaba suficientes años en el Sahara como para valorar a un hombre que había estado en las tierras vacías y había vuelto. Podían contarse con los dedos de una mano desde Marruecos a Egipto, y ni aun Mubarak Ben Saad, guía oficial del puesto y al que tenía por uno de los mejores conocedores de las arenas y los pedregales, admitía haberse atrevido con ella. Pero conozco uno, le había confesado una vez en el transcurso de una larga expedición de descubierta al macizo del Huayla. Conozco a un Inmouchar del Kelt Aljimos, que fue y volvió. ¿Qué se siente allí dentro? Gacel le miró largamente y se encogió de hombros. Nada. Hay que dejar fuera todo sentimiento, hay que dejar fuera hasta las ideas y vivir como una piedra, atento a no realizar un solo movimiento que consuma agua. Incluso en la noche debes moverte tan despacio como un camaleón. Y así, si consigues volverte insensible al calor y la sed, y sobre todo si consigues vencer el pánico y conservar la calma, si tienes una remota posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué lo hiciste? ¿Buscabas la gran caravana? No. Buscaba en mí restos de mis antepasados. Ellos vencieron a las tierras vacías. El otro negó convencido. Nadie vuelve a las tierras vacías, nadie vence a las tierras vacías, replicó seguro de lo que decía. La prueba es que todos sus antepasados están muertos, y ellas siguen tan inexplicables como cuando Alá las creó. Hizo una pausa, agitó la cabeza e inquirió como preguntándose a sí mismo, ¿por qué lo haría? ¿Por qué él, capaz de crear cosas portentosas, creó también este desierto? La respuesta no resultó presuntuosa, aunque en un principio se pensaría que lo era. Para poder crear a los Imhotep, contestó Gacel. Malik sonrió divertido. Realmente, admitió, realmente. Señaló la pierna de antílope. No me gusta la carne muy pasada, añadió. Así está bien. Gacel apartó la baqueta, extrajo los 2 pedazos de carne, le ofreció uno y con ayuda de su afiladísima gumia comenzó a cortar gruesas tajadas del otro. Si alguna vez estás en dificultades, le dijo, no cocines la carne, cómela cruda, como cualquier animal que encuentres, y bébete su sangre. Come cualquier animal que encuentres y bébete su sangre, pero no te muevas, sobre todo, no te muevas nunca. Lo tendré en cuenta, admitió el sargento, lo tendré en cuenta, pero ruego a Alá que jamás me ponga en semejante trance. Concluyeron de cenar en silencio, bebieron agua fresca del pozo y Malik se puso en pie y se estiró satisfecho. Tengo que irme, dijo. He de dar el parte al capitán y ver que todo esté en orden. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Gacel se encogió de hombros, señalando que no lo sabía. Entiendo. Quédate cuanto quieras, pero no te acerques a los barracones. Los centinelas tienen órdenes de tirar a matar. ¿Por qué? El sargento Malik el-Haideri sonrió enigmáticamente y con un gesto de la cabeza señaló hacia la más apartada de las casetas de madera. El capitán no tiene muchos amigos, puntualizó. Ni él ni yo los tenemos, pero yo sé cuidarme por mí mismo.
Se alejó cuando ya las sombras se iban escurriendo por el oasis, asentándose en los bordes de las palmeras, y las voces resonaban con mayor nitidez mientras los soldados regresaban con sus palas al hombro, cansados y sudorosos, anhelando el rancho y el jergón que les condujera por unas horas al mundo de los sueños, lejos del infierno de Adoras. No hubo apenas crepúsculo, el cielo pasó casi sin transición del rojo al negro, y pronto brillaron luces de carburo en las cabañas. Únicamente la vivienda del capitán contaba con contraventanas que impedía ver lo que ocurría en su interior, y antes de que cerrara por completo la noche, acudió un centinela que montó guardia, rígido y con calma, rígido y con el arma a punto, no menos de 20 metros de la puerta. Media hora después, esa puerta se abrió y en ella se recortó una figura alta y recia. Gazelle no tuvo necesidad de distinguir las estrellas de su uniforme para reconocer al hombre que había matado a su huésped. Lo vio permanecer quieto unos momentos, respirando a pleno pulmón el aire de la noche, y encender un cigarrillo. La luz de la cerilla trajo a su memoria cada uno de los rasgos y el brillo acerado y despectivo de sus ojos cuando aseguró que él era la ley. Se sintió tentado de montar su arma y acabar con él de un solo tiro. A tan corta distancia, claramente recortando contra la luz interior, se sentía capaz de meterle una bala en la cabeza, apagando a la vez el cigarrillo en su boca. Pero no lo hizo. Se limitó a observarle unos 100 metros de distancia, complaciéndose en imaginar qué pensaría aquel hombre, de averiguar que el targuí al que había ofendido y despreciado estaba sentado allí frente a él, apoyado en una palmera y junto a los rescoldos de una hoguera, meditando en la conveniencia de matarle en ese momento o dejarlo para más adelante. Para todos aquellos hombres de la ciudad trasplantados al desierto, al que nunca aprenderían a amar y al que en realidad odiaban anhelando escapar de él a cualquier precio, ellos, los tuareg, no constituían más que una parte del paisaje, tan incapaces de distinguir a uno de otro, como incapaces serían de diferenciar dos largas dunas de cresta de sable, aunque estuvieran separadas entre sí por más de medio día de marcha. No tenían noción del tiempo, ni del espacio, ni de los olores y colores del desierto, y del mismo modo, no tenía noción de lo que separaba a un guerrero del pueblo del velo, de un Imohak del pueblo de la espada, o un Imouchar de un ciervo, o una auténtica mujer targuí libre y fuerte, de una pobre beduina esclava de un harem. Hubiera podido aproximarse a él, hablarle durante media hora de la noche, y las estrellas de los vientos. Hubiera podido aproximarse a él, hablarle durante media hora de la noche y las estrellas. Hubiera podido aproximarse a él, hablarle durante media hora de la noche y las estrellas, de los vientos y las gacelas, y no hubiera reconocido en aquel maldito desarrapado maloliente al que había tratado de enfrentársele 5 días antes. Durante años los franceses habían intentado en vano que los tuaregs se descubrieran el rostro. Al fin, convencidos de que estos nunca abandonarían el velo, decidieron llegar a la conclusión de que jamás distinguirían por la voz o los gestos a uno de otro, y abandonaron por completo la esperanza de diferenciarlos. Ni Malik, ni el oficial, ni todos aquellos soldados que paleaban arena eran franceses, pero se les semejaban por su ignorancia y desprecio hacia el desierto y sus habitantes. Cuando el capitán concluyó su cigarrillo, lanzó la colilla a la arena, saludó con desgana al centinela y cerró la puerta, de la que se pudo escuchar el sonoro correr del pesado cerrojo. Las luces se fueron apagando una tras otra y el campamento y el oasis quedaron en silencio. Un silencio roto únicamente por el susurro de los penachos de las palmeras agitadas por la suave brisa y el lejano aullido de un chacal hambriento. Gazelle se envolvió en su manta, apoyó la cabeza contra la silla de montar, lanzó una última ojeada a los barracones y a la fila de vehículos aparcados bajo el tosco garage y se quedó dormido.
El amanecer les sorprendió en lo alto de la más cargada de las palmeras, lanzando al suelo pesados racimos de dátiles maduros. Llenó un saco con ellos, llenó igualmente de agua sus jerbas y ensilló al mejarí, que protestó ruidosamente, deseoso de quedarse más tiempo a la sombra cerca del pozo. Los soldados habían comenzado a hacer su aparición, orinando contra las dunas o lavándose la cara en el abrevadero del mayor de los pozos, y el sargento Malik el-Haideri abandonó también su alojamiento y se aproximó con su paso rápido y seguro. ¿Te vas?, inquirió, aunque la pregunta resultaba a todas luces inútil. Creí que te quedarías a descansar un par de días. No estoy cansado, dijo Gazelle. Ya lo creo y lo siento. Agrada a veces hablar con un extraño. Esta escoria no piensa más que en robar o en mujeres. Gazelle no respondió, afanado en afianzar los bultos para que los vaivenes del camello no los arrojaran al suelo a los 500 metros, y Malik le echó una mano desde el otro lado de la bestia, al tiempo que preguntaba: si el capitán me diera permiso, ¿me llevarías? ¿Me llevarías contigo a buscar la gran caravana? El targuí negó con un gesto. La tierra vacía no es lugar para ti, únicamente los Imohak podemos adentrarnos en ella. Yo aportaría 3 camellos, podríamos llevar más agua y provisiones. En esa caravana hay dinero de sobra para todos. Le daría una parte al capitán, con otra compraría mi traslado y aún me quedaría para pasar el resto de mi vida. Llévame contigo. No. El sargento mayor no insistió, pero recorrió con la vista lentamente las palmeras, los barracones y las dunas de arena que le cerraban todo por los 4 costados, convirtiendo el puesto en una prisión en la que los barrotes habían sido sustituidos por las altas dunas que amenazaban con enterrarlos de una vez para siempre. 11 años más aquí, murmuró. Luego, como para sí: si logro sobrevivir, seré un anciano y me han negado incluso el derecho al retiro y la pensión. ¿A dónde iré? Se volvió de nuevo al targuí. ¿No será mejor morir dignamente en el desierto, con la esperanza de que un golpe de suerte pudiera cambiarlo todo? Tal vez, dijo Gazelle. Es lo que vas a intentar, ¿no es cierto? Prefieres arriesgarte que malvivir acarreando ladrillos. Yo soy targuí, tú no. Oh, vete al infierno con tu maldito orgullo de raza, protestó malhumorado. ¿Te crees mejor porque te acostumbraron desde niño a soportar el calor y la sed? Yo he tenido que soportar a estos hijos de puta y te aseguro que no sé qué es peor. Vete cuando quieras a buscar la gran caravana. Lo haré yo solo, no te necesito. Gazelle sonrió levemente. Bajó el velo sin que el otro pudiera advertirlo. Gazelle sonrió levemente bajo el velo sin que el otro pudiera advertirlo. Obligó a ponerse en pie a su camello y se alejó despacio, conduciéndolo del ronzal. El sargento Malik el-Haideri le siguió con la vista hasta que desapareció entre el dédalo de pasadizos que dejaban entre sí las dunas, al sur de la pista de los vehículos, y regresó luego pensativo hacia el mayor de los barracones. Bueno, aquí dejamos este capítulo. Espero verlos pronto. Que nos veamos y nos escuchamos pronto. Cuídense. Que estén bien. A todos un fuerte abrazo.